Gracias por mantener la sintonía con nosotros. Eso es el rumbo de la tarde. Estamos en tiempo de nuestra entrevista. Vamos a conversar con el licenciado Rafael Paz. Él es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Rafael, ¿cómo estás? Gracias Muy por estar buenas, con nosotros. muy buenas tardes, Leila, Ahí está en Miguel, cabina Valentín Miguel Guerrero, Valentín Medrano y Olga Almanzar también. y Olga. Un saludo, de verdad que para mí es un gusto, una alegría, un placer poder compartir con ustedes y hablar de temas importantes. Ya yo me siento parte de la familia del Rumbo de la Tarde, aunque estoy normalmente un poquito más temprano, pero debo decirle a todos que me siento muy admirado de todos ustedes. La verdad que es difícil encontrar un programa donde uno quiere tanto, valora tanto y admira tanto al equipo completo. Gracias. Bueno, tú eres parte de RCC, tú eres Claro. de la casa. Gracias por lo que me toca, dijo don Miguel. No, No, a don Miguel le toca una parte muy especial porque yo crecí viendo el referente de Miguel Guerrero, no solo como periodista, sino como historiador. Yo creo que los libros de sucesos históricos que más he disfrutado por su nivel de objetividad son los de Miguel Guerrero. Y a ti, Valentín, me encanta. Espera, tranquilo, déjame disfrutarme eso. Adelante, Rafael. No, y Valentín, que es un jurista de fuste, creo que tiene una característica muy especial, que es el valor para decir las cosas que hay que decir en materia jurídica, sin importar si la opinión pública está de acuerdo o no con él. Y yo creo que República Dominicana necesita más personas así, que sean capaces de ser completamente honestos y responsables, sin opinar, sin importar cuál es la opinión mayoritaria de un momento. Él tiene otro talento, es decir, también que no deja hablar a la gente. Gracias. Y perdón, porque Olga no está aquí. Olga no está aquí. Sería un sacrilegio. Yo exijo Leila permanentemente. y yo crecimos juntos en la lucha social. Y es una persona que quiero, que admiro, que valoro y que he estimado desde siempre. Yo que solamente quiero decir en abono de lo ya manifiesto por Rafael Paz, que dignifica este programa y cualquier programa, es una persona grandilocuente, uno de los jóvenes valores más importantes de la República Dominicana, un tesoro que nosotros debemos preservar. Quiero decir que... Este es un concurso de bombón mutuo. Muchas gracias. Media hora después. Gracias, Bombón. Gracias, Bombón. Pero es que las cosas deben decirse indefectiblemente de que te hagan más o menos popular. Si nosotros asumimos un discurso para tratar de montarnos en olas, para tratar de ser gracioso o tratar de caer en gracias, nosotros no seríamos nosotros seríamos otros. Entonces, gracias. Seríamos nosotros. Ay, sí, nosotros. Ay, nosotros. Dios mío, nosotros. Ay, bueno, mi gente querida, a su orden. Aquí estoy para lo que me necesiten. Leila, lanza. Rafael, la última vez que tú y yo hablamos, te hice la pregunta de qué iba a pasar con lo de recurrir la sentencia del TCA y tú me dijiste que ese día el comité político iba a decidir. Decidieron que no. ¿Por qué decidieron que no? Bueno, habían cambiado las circunstancias que originalmente se habían, digamos, ponderado para tomar la decisión, y ante la emisión de la resolución de la Junta Central Electoral, que incluía como partido mayoritario a un aliado fundamental del Partido de la Liberación Dominicana, que es el PRD, y haber beneficiado a 22 partidos políticos del sistema, el Partido de la Liberación Dominicana, en función de su compromiso democrático, no podía hacer otra cosa que, digamos, deponer cualquier acción que pudiera buscar subvertir esto que había generado tanto beneficio para el sistema de partidos. Entonces, a pesar de que el Partido de la Liberación Dominicana tenía un derecho legítimo, un derecho adquirido, y a pesar de que, y tanto Leila como Valentín van a saber precisamente lo que voy a decir, a pesar de que la Junta Central Electoral actuó de manera antijurídica, porque el plazo de la casación es suspensivo de la aplicación de las sentencias, y la acción en casación también suspende el recurso. Entonces la Junta decidió ejecutar la sentencia sin que antes se agotara el plazo para la interposición de los recursos correspondientes. Sin embargo, decidimos obviar eso y, digamos, deponer, retirar lo que era la decisión original de recurrir
la sentencia del Tribunal Superior Administrativo. ¿Esa decisión fue tomada a unanimidad o hubo disidencia? No, esa decisión fue tomada a unanimidad por el comité político. En la decisión anterior, como ya se había informado, había sido una decisión dividida y ahora hubo unidad de criterios alrededor de este tema. Adelante, Olga, que te tiene una preguntita. Estamos dejando que las mujeres hablen porque ahorita las callamos. Usamos el machismo. El machismo pero le nos callaron elimina. en los comentarios, nos callaron en los comentarios. Déjate de eso, déjate de eso. Señor Paz, ¿a qué usted cree que se debe la constante salida de miembros de alto nivel del PLD hacia otros partidos? ¿Qué está pasando con esa situación? Mira, si hay alguien que puede comprender el fenómeno actual, es un estudioso de la historia como Miguel Guerrero. Estamos en el cambio de un ciclo político y se está produciendo un reordenamiento de las fuerzas políticas de la República Dominicana. Luego de haber liderado y haber sido la organización, digamos, preeminente durante el pasado ciclo político, gobernando durante, vamos a decir, 20 de los 24 años que conformaron ese ciclo, el Partido de la Liberación Dominicana sale del poder y está en un proceso de reorganización, abriendo las puertas para la juventud. Hay personas que prefieren otras opciones, se está reordenando el tablero, pero así mismo como salen, así mismo entran nuevas caras. Hay que recordar que en la recién elección del Comité Central se incorporaron más de 300 jóvenes a la estructura principal de dirección del PLD. Y eso mismo va a pasar en las direcciones provinciales, las direcciones municipales, y lo propio ocurrió en el comité político. Es decir, estamos en uno de esos momentos de la historia donde se solapan varias generaciones, se abre espacio, algunas personas salen y yo lo veo como un proceso natural. ¿Usted piensa que usted, que precisamente representa la parte joven de la nueva camada del Partido de la Liberación Dominicana, qué piensa usted que está faltando para atraer a la gente joven a los partidos políticos tradicionales? Cada año en épocas eleccionarias vemos cómo la abstención del voto afecta básicamente a gente más joven. ¿Cuál es el discurso que va a preparar el PLD para llamar la atención de esa generación? Mira, yo creo que básicamente se trata de un tema de paradigmas y de lenguaje. Cuando digo paradigmas me refiero a un hecho sencillo. Muchos jóvenes que son parte de una generación millennial o de generación Z no crecieron en una sociedad o bajo un paradigma de organizarse en grandes estructuras. Prefieren estructuras móviles donde puedan desplazarse rápidamente, pequeñas organizaciones fundamentalmente vinculadas a causas que no le generen una etiqueta, porque a diferencia de otras generaciones, la aspiración de un joven hoy no es permanecer 40 años en una empresa, por ejemplo. Es fundar una empresa, tener éxito allí, quizás fundar otra 3 años después o 4 años después, y es un modelo distinto de organización social. Y eso definitivamente impacta a los partidos políticos. También hay un tema de lenguaje. Los partidos tienen una tendencia a hablar fundamentalmente de temas estructurales, hablar de la política, de diatribas. Esa ha sido la tradición en la República Dominicana y ahora hay una generación que prefiere hablar del medio ambiente, de las energías renovables, de los viajes aeroespaciales, de nanotecnología, de realidad virtual, de realidad aumentada, que le interesa vincularse, por ejemplo, a algo que Leila ha sido una pionera en la República Dominicana, la defensa de los derechos de los animales, la protección de las cuencas hidrográficas. Y yo pienso que esto genera un gran reto para los partidos de pasar de un modelo de partidos de lucha ideológica o de conflicto ideológico a un modelo de partidos vinculado a aquellos temas de la comunidad, aquellos temas de segmentos específicos de la sociedad. Y ya veremos grandes coaliciones ciudadanas confrontándose en función de las cosas que creen y las cosas a las que aspiran. También hay un tema esencial que no se ha superado en la República Dominicana, que es el tema de los derechos. República Dominicana sigue siendo un estado donde el poder, la violencia, las vías de hecho se colocan por encima del derecho. Y siento que los partidos han sido, sobre todo desde la caída del muro de Berlín, donde el tema de los derechos de la militancia y la defensa de ciertos valores era muy fuerte. A partir de ese momento, los partidos bajaron un poco en el tema de la defensa de los derechos humanos. Yo creo que ahora hay un gran
espectro de, digamos, gestión política dentro del tema de derechos humanos, ustedes tocaban de manera bastante simpática uno de ellos. ¿Es la sociedad es la cultura, por ejemplo, un producto artificial construido con el objetivo de hacer colaborar a la gente en un sentido determinado y de que la gente cumpla reglas determinadas, como plantea Noah Yuval Harari o por ejemplo, Michel Foucault, o es Primos míos los dos. o es la cultura, aquella definición tradicional del conjunto de creencias, costumbres, digamos, normas que se van desarrollando de manera paulativa en un colectivo y terminan conformando una identidad particular con el tiempo. Es decir, ¿Y no será que el partido o los partidos tradicionales se formaron, se prepararon por lo menos en su cúpula y de repente se desconectaron del lenguaje del teteo y ya en un momento determinado, cuando se hablaba en la cúpula y la carga filosófico, político, formativo, de repente como que no caló, no llegó o no se interpretó, no se decodificó en las nuevas mentalidades. Y a eso agrego de soslayo una especie de crítica al nivel educativo de la República Dominicana. A eso no deja de ser criticable el hecho de que nosotros tengamos que adaptarnos al retroceso en términos formativos, ir hacia atrás para poder avanzar hacia adelante o para poder proyectarnos hacia adelante. No sé si entiende más o menos por dónde voy. No, te entiendo perfectamente, Valentín. Y yo creo que tú tienes mucha razón. Aquí subyacen dos grupos muy marcados y diferenciados. Hay un grupo que es ese al que tú te refieres, que la sociedad de manera orgánica ha denominado como, digamos, aquellos que prefieren, lo podemos distinguir hasta por tipo de música. Los que escuchan música urbana, que es esa gran masa de jóvenes dominicanos autóctonos que busca oportunidades, que lo que demanda del sistema es oportunidades para poder desarrollarse. Y hay otro segmento importante que oye normalmente música en inglés, que lo que está demandando de la sociedad es más derechos, porque ya las oportunidades posiblemente las tienen. Entonces, estos dos grupos que se solapan en algún momento, y perdónenme que me esté poniendo como tan teórico, pero es un tema al pude que pude entender su dimensión y su naturaleza a lo largo del proceso electoral pasado y durante estos meses. O sea, realmente nosotros tenemos un gran tema con la juventud. Nosotros tenemos que hacer una apuesta fuerte por los derechos, por nuevos derechos, por la protección de aspectos que antes no estaban ni siquiera visualizados en el sistema político, pero también tenemos que entender la gran realidad de muchos jóvenes que todavía hoy no acceden a un empleo, ni tienen la posibilidad de hacerlo y que la pandemia lo que ha hecho es agravar su situación. Si tú preguntas en el Distrito Nacional cuál es el principal problema de la juventud, a nivel de masa, es la falta de acceso a un empleo de calidad. Yo creía que era la falta de lugares donde ellos reunirse ahora con la realidad pandémica y disfrutar de la música urbana. Ese no, yo pensé que ese era el principal problema. Adelante, no es ese. Señor Paz, yo no soy juez, yo pertenezco a una sociedad y considero firmemente que ya no se trata de ideologías. La mayoría de organizaciones políticas básicamente han abandonado las ideologías de origen que le dieron origen precisamente. Yo considero que la percepción es sumamente importante y amén de lo que suceda, que la justicia dirá, sea perfecta o no. Usted sabe que existen en este momento muchos casos en donde están involucrados altos ejecutivos del pasado gobierno en escándalos de corrupción. Usted sabe que eso ha afectado la percepción que la gente tiene de las organizaciones políticas. ¿Cómo se está preparando el PLD para contrarrestar esa situación? Mira, yo he dicho, y es una excelente pregunta, y creo que es un tema al que debemos dedicarle tiempo, que debemos verlo desde una perspectiva amplia. ¿Por qué? Porque la corrupción no es un fenómeno de este tiempo. A mí me
maravilló una opinión de mucho peso que dio el encargado de negocios de la Embajada norteamericana, que decía que el problema de la corrupción en la República Dominicana es un problema de corrupción endémica, que trasciende al sistema de partidos políticos y al sector público, que tiene una doble cara, una cara pública, una cara privada, y que tiene que ser enfrentado para transformar culturalmente a la República Dominicana. Yo recuerdo la campaña, por ejemplo, del 1996, dentro de la exposición que hacía el candidato para entonces del Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Leonel Fernández, en la presentación de su programa de gobierno, decía que en República Dominicana había un problema de hipercorrupción y presentaba un programa con 4 pilares para enfrentar ese tema. Pero lo mismo ocurrió en el año 1986, ya durante la campaña y juramentado el gobierno del doctor Balaguer. Miguel Guerrero podrá recordar aquella famosa entrevista del doctor con un periodista mexicano donde el doctor Balaguer decía que el problema de la corrupción en la República Dominicana había alcanzado grados inusitados, que se había pasado de una corrupción de casos aislados a un caso de corrupción sistémica a nivel civil y a nivel militar. Es decir, y si usted se va a los orígenes de la democracia dominicana, al Consejo de Estado, podrá encontrar mucho material también allí. ¿Qué quiero decir con todo esto? Es un tema cultural que tiene que ser enfrentado, que no tiene colores. Es un problema que implica al rojo, al blanco, al verde, al morado, y que debe ser abordado desde esa perspectiva, desde la perspectiva de transformar. Y en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, he dicho de manera clara, el PLD tiene que tener la suficiente resiedumbre para sancionar a aquellos que hayan traicionado la confianza del pueblo y del partido en el ejercicio de sus funciones públicas. He dicho también que la responsabilidad penal es particular, pero también he dicho que el PLD tiene que tener la suficiente verticalidad también para señalar cuando un caso es de tipo político y lo que busca es impulsar una demolición moral que no solo afecte al que está siendo procesado, sino que genere una especie de erosión en la credibilidad del partido con un objetivo de generar ventajismo político. Hay que cuidar ese límite, esa dimensión de estos procesos. ¿Por qué? Porque si la sociedad en un momento entiende, como ya gran parte ha ido entendiendo, que se está utilizando la justicia como instrumento político, entonces eso va a terminar desacreditando una lucha que es necesaria. ¿Cómo es posible que se utilice la justicia como instrumento político si nosotros tenemos un ministerio público independiente? ¿Cómo eso puede ser posible? Mira, a mí no me gusta... No responda a sarcasmo. Entrar en consideraciones particulares de ese tipo. Yo creo que los dominicanos tenemos que hacer un ejercicio de racionalidad, un ejercicio de objetividad. Creo que debemos apelar a la buena voluntad y sobre todo a las buenas intenciones de aquellos que están liderando las organizaciones, y cada institución tiene que hacer su rol. Y he dicho claro, por cada PLDista que sea procesado o que sea acusado, hay 100,000 honestos trabajadores y humildes que han servido al pueblo con denuedo. Rafael, yo siento que el PLD está haciendo como una oposición muy suave, como que está siendo un poco tímido en oposición. Al principio yo lo entendía, estaba dando un tiempo, un plazo de gracia, quizá más extenso de lo normal porque estamos en una situación de crisis por la pandemia y bueno, está bien, pero ya tenemos un año de gobierno, entonces como que ya, ¿qué sí, pasa? Y definitivamente hay, y yo le he dicho claro, Leila, el PLD tiene que ponerse al lado del pueblo para promover sus luchas y sus reivindicaciones. Uno de los temas más acuciosos que afecta a los dominicanos es el alza de los productos de primera necesidad. Lo hemos dicho de forma clara. El aumento del arroz, del pollo, de los huevos, de la carne de res, de la carne de cerdo está golpeando a los dominicanos. Y hemos dicho que era necesario planificar un conjunto de políticas públicas que pudiera evitar esto, porque todo esto era previsible. Estamos hablando de un país que logró casi el grado de seguridad alimentaria reconocido por la FAO. Es decir, herramientas teníamos para poder enfrentar esta situación, además de que se ha tomado la mayor cantidad en términos históricos de recursos prestados
en el exterior para poder apalear esta crisis. En un momento donde ya Es así, se recupera. ¿es eso cierto? Disculpa, se ha tomado la mayor cantidad de recursos prestados en el menor tiempo. ¿Es eso así? Y lo aprobó el actual Congreso. ¿Eso lo aprobó el Congreso actual? Correcto, eso es así, Valentín. El que lo criticaba, el que decía que eso era un pecado que nos llevaría a nosotros al infierno colectivo. Más del 70% del Producto Interno Bruto en préstamos. Así es, pasamos de tener aproximadamente un 54% del Producto Interno Bruto a un 70% y creciendo, y creciendo. Es decir, quedó evidenciado que el tema del financiamiento fue gestionado de forma demagógica por parte del actual gobierno, como ocurrió también con el tema de la pandemia. Recordamos aquellos llamados de que aquí no hay COVID, que no hay COVID en la noche diferente al del día, etcétera. Entonces, ¿qué nosotros hemos hecho? Hemos hecho una gestión moderada de los temas, porque creemos en una República Dominicana donde se ejerza la política con responsabilidad, con transparencia, porque yo no quiero que como líder político, mañana que hayan elecciones, me estén sacando los videos de hoy diciendo una cosa distinta a la cual estaré planteando en aquel momento, o después que esté en un cargo representando al pueblo. El silencio del presidente del partido, ¿es una decisión estratégica o pura y simplemente no hay muchas cosas que decir? Mira, yo creo que en línea, haciendo una combinación entre esa pregunta y la pregunta anterior de Leila, yo creo que hacen falta voces para denunciar el alto nivel de complicación que tienen los capitaleños con el tema de la seguridad. Los robos, los atracos, la delincuencia común está arropando al distrito, está acabando con la percepción, con la tranquilidad de nuestros ciudadanos y habemos un conjunto de personas decididas en la calle a poner los puntos sobre las sillas y a reclamar los derechos de la gente. Eso no responde a la pregunta. Lo que queremos saber es si el presidente del partido, que lo es el licenciado Danilo Medina, que ha estado en un mutis prolongado, esa acción se debe a una estrategia, ¿no es así, don Miguel? Eso no, es sencillo, mira, en el PLD el presidente del partido nunca ha sido vocal. La vocería le corresponde fundamentalmente al secretario general. Así ha sido tradicionalmente, no es algo nuevo. Yo sé que hay una necesidad a veces de escuchar al presidente Medina decir su parecer sobre los temas, pero el partido habla a través de su secretario general y toma sus decisiones en el comité político, donde participa el presidente. Pero licenciado, usted sabe que la gente, por mucho que los estatutos digan que eso es así, la gente procura las directrices de parte del presidente, por lo menos señales de humo. Pero es que eso ¿Y cuál es la pero cuál es la causa? ¿Cuál es la causa de que la principal figura de los últimos 8 años de la vida pública dominicana esté en un absoluto silencio? Mira, Valentín, yo no te puedo responder eso porque yo no soy vocero del presidente Medina. Yo soy un miembro del comité político que represento una visión dentro del comité político. El PLD no es solo Danilo Medina. Danilo Medina es un líder importante del PLD, pero el PLD es más que Danilo Medina. Y nosotros estamos decididos cada uno a hacer lo que nos corresponde. Y eso lo digo con toda la responsabilidad, con toda la verticalidad. Y el PLD tiene que mirar al futuro también, Valentín. Mirar al futuro. Y el vocero dijo que los últimos casos a lo que hacía alusión la excelsa, egregia y cara amiga Olga Almanzar, los casos de corrupción, de presunta persecución de la corrupción, eran casos de persecución política. ¿Sabemos a qué elemento apunta el vocero? Entonces, si el vocero del Partido de la Liberación Dominicana, que le den que traigan a colación o le den como resultado, a conclusión, que hay una persecución política. Mira, tú sabes, Valentín, que esa pregunta tuya me inspira a retomar la pregunta de Leila sobre por qué el PLD no estaba haciendo oposición. Yo creo que la respuesta a lo que Leila preguntaba se encarna en tu pregunta y un poco también en la pregunta anterior de mi querido don Miguel. Hay un afán
O sea, yo creo que la opinión pública encuentra interesante hablar con los PLDistas de temas que tienen que ver con esa agenda. Y aunque uno haga un esfuerzo de colocar los temas de la agenda nacional en la conversación, siempre termina yéndose la conversación hacia ese tema. Y eso evita que los temas nacionales, como por ejemplo, como he dicho aquí, el alza de los precios de los productos de primera necesidad, la delincuencia en el Distrito Nacional, la falta de empleo para la juventud o las malas decisiones en materia de política exterior, se coloquen como tema central. Aquí hay muchas cosas que están pasando. Y yo creo que la vida política dominicana está por encima de la vida institucional de los partidos o de las opiniones de los partidos políticos. Yo quiero hacer una política sobre los temas de la gente. Vamos a hablar de energía renovable, vamos a hablar de cómo se transformó el Parque Energético Nacional y la imposibilidad que ha existido en esta administración de colocar un vatio más de energía. Un vatio más de energía no se ha colocado, no se ha contratado durante esta administración. Todos los proyectos que se están inaugurando son continuados de la gestión anterior. Y yo creo que si hay algo que los dominicanos necesitan en este momento para recobrar, miren, yo estoy muy preocupado y se lo digo en serio. Y ustedes que son gente muy informada sabrán y podrán haber visto en algunas mediciones que este gobierno es al que más rápido se le ha erosionado la confianza popular. Más del 50% de los dominicanos hoy no confían en la palabra del gobierno. ¿Cuál es y la eso es algo fuente? que debe llevarnos a preocupación a todos. A todos. O sea, Se ha publicado que el gobierno, que el presidente Abinader es el tercer presidente mejor valorado en el mundo. lo que pasa es que la fuente que ahí se señala, primero es una publicación suspicaz. ¿Por qué? Porque no está el presidente latinoamericano más popular, Nayib Bukele. Ustedes no lo vieron por ahí, ¿verdad que no? No aparece en la publicación. Es que él es el cero, él es el número 0. Él está por encima. ¿Cómo va a ser que en esa publicación no aparezca el más popular de todos, que es Nayib Bukele? Eso genera la mayor suspicacia. Lo segundo es que se cita como referencia a la encuesta Gallup. La encuesta Gallup en República Dominicana tiene un contrato con el periódico Hoy. Solo se publica a través del periódico Hoy y no ha habido una publicación oficial de la Gallup. La publicación de una encuesta internacional más reciente que existe fue la SIC Latinoamérica, que le dio al presidente de la República el rango más bajo de aprobación de un presidente en los últimos 20 años durante su primer año de gestión, un 54%. Y eso, vinculado con la falta de confianza que existe, ¿o ustedes creen que es casual que ustedes entren ahora mismo a la página de todos los periódicos que se van a encontrar con publicidad institucional del PRM? Salgan a las calles para que vean la cantidad de vallas que hay con la cara del presidente. Salgan, pongan los anuncios del gobierno para que vean que todos tienen la voz del presidente de la República. ¿A qué ustedes creen que se debe ese gran despliegue de propaganda del PRM y de la figura del presidente? A qué bonito y habla bien, ¿no será? No, a que hay una erosión importante por la falta de cumplimiento de las promesas de campaña. El cambio que se vendió a la República Dominicana hay otra no ha resultado como tal. Hay otra erosión en el tiempo, pero Leila te la va a comunicar ahora. No, él lo sabe porque él conoce las señas de la cabina. Él sabe que el tiempo se acabó. Gracias, Rafael, por haber compartido con nosotros esta tarde aquí en el Rumbo de la Tarde. Gracias. Vamos a conversar. Toda mi admiración y cariño para ustedes y hasta luego. Gracias. Y a ustedes también. Elocuencia. Gracias por Muy elocuente, muy elocuente. Te felicito por tu elocuencia. Me recordó a Peña Gómez. No. Gracias. Por Dios, no. Bueno. Gracias por la sintonía. Mañana estaremos aquí a las 4 para otra entrega de este programa. Mientras tanto, tengan un feliz resto del día y sigan con la programación.